reflexivo sobre la moderación virtual. El grupo está conformado por Jessica García, Isabel García y quien les habla, Caterina Royal. Como moderadora del grupo, compartiré este video en YouTube para que los demás compañeros de la asignatura virtual puedan conocer a las conclusiones que llegamos en el grupo número 3 sobre lo que era la Khan Academic, la educación presencial y los roles, tonos y voces. Este video es una reflexión sobre la moderación virtual. Para la elaboración de este video tuvimos en cuenta los aportes de cada una de las compañeras en la actividad número 7, poniendo en práctica la moderación virtual. Aquí lo que hicimos fue dar respuesta a una pregunta sobre el modelo de la Khan Academic, la educación presencial y la relación que se tienen con los roles, las voces y los tonos. Kate, usted como moderadora, ¿qué nos puede decir sobre la relación en el modelo de Khan Academic y la educación presencial? ¿Y qué papel juegan los tonos, voces y roles en las clases? Es fundamental entonces aclarar qué es la Khan Academic. Entonces nos dicen que esta es una organización donde se quiere impartir la educación a nivel mundial, sin importar la edad, sin importar cuál es el nivel de formación que tengan las personas. Pues allí se pueden como crear diversos grupos acerca de diferentes temas donde se puede aprender muchísimo. Entonces estableceremos la diferencia entre lo que es este modelo de la Khan Academic y las clases presenciales. Pues las clases presenciales, como bien sabemos, es el trabajo dentro del aula de clase, donde el maestro es el rol, donde el maestro tiene el rol de guía, él es el que imparte la clase y pues se ayuda junto con los estudiantes a construir aprendizajes significativos. Básicamente los roles, las voces y los tonos pues tienen como el papel de ayudar para que las clases se den de una manera más significativa. Dentro de la Khan Academic, es decir, lo que son las clases virtuales, lo que se busca entonces es que a través de lo que el docente pueda compartir, los estudiantes puedan como generar sus conocimientos de acuerdo a lo que ellos como que vayan recibiendo. La educación virtual, entonces podemos aclararlo o podemos pues decirlo de esta manera, es mucho más autónoma porque el estudiante es quien busca aprender. En cambio, a diferencia pues de las clases presenciales, los estudiantes van pues porque lo toman como una obligación. Entonces es decir, yo voy a la clase presencial porque allí es donde yo tengo que aprender, mi docente va, me explica, él es mi guía, siempre pues está como construyendo conocimiento, pero es un poco más dependiente de lo que el guía o el maestro le explique. El rol que tiene entonces el docente, tanto en la educación virtual como en la educación presencial, es servir de guía. Entonces él siempre es como el que va a tener el conocimiento, pero entonces es una construcción conjunta entre lo que es el estudiante y el docente. Las voces que se manejan, entonces pues es importante pues porque sea como una interacción entre lo que es estudiante, docente, entonces no es algo monótono, sino que es pues como, sirve como para las relaciones que se dan. En la educación virtual, las voces entonces se evidencian en lo que el docente les propone a sus estudiantes. El tono, ¿cómo lo podemos evidenciar entonces en esta clase virtual o a través de lo que es el modelo de la Khan Academic? Los tonos entonces es en la manera como el docente enfatiza en algunas palabras o en algunos temas importantes para que el estudiante pueda como enfocarse más en esto. Entonces, en la Khan Academic el aprendizaje es como mucho más centrado en lo que el estudiante quiere aprender. Entonces, si quiere aprender, por ejemplo, sobre álgebra o sobre las artes, entonces simplemente se va a enfocar como en ese sentido. En la clase presencial, todos los estudiantes aprenden lo mismo porque el docente, pues, tiene preparado como esa clase, entonces es para todos igual, para todos es el mismo, o sea, rige la misma pauta. Entonces allí que también las voces para qué sirven. Entonces el docente siempre va a resaltar como los temas más importantes cuando lo dice pues de una manera autoritaria, de una manera más o de una manera como más sutil para que el estudiante pues como que pueda aprender. ¿En qué se relacionan ambos, tanto la clase presencial como el modelo de la Khan Academic o las clases virtuales?
en que siempre se busca es un aprendizaje significativo, es decir, la construcción de conocimiento de los estudiantes y de los docentes. Entonces esto se da a través de un proceso de enseñanza y aprendizaje que es responsabilidad del docente y pues del estudiante. Hola, mi nombre es Jessica Andrea García. Me parece que hablar de educación es un tema muy importante, ya que este permite que nuestra sociedad se transforme. Cuando hablamos de educación se pueden vincular dos procesos, la educación virtual o la educación presencial. Desde esta perspectiva podemos notar diferencias entre estas dos, puesto que en la educación presencial, el docente tiene la oportunidad de compartir con sus estudiantes, de interactuar con ellos, de saber cuándo están comprendiendo un tema, de identificar si necesitan ayuda, si necesitan saber algo más sobre un tema o si por el contrario saben más de lo que deben saber y deben avanzar mucho más. Por el contrario, en la educación virtual, el docente le queda más complicado poder observar estos procesos, ya que simplemente se basa en lo que el estudiante plantee en lo que está diciendo en el foro o en las actividades que presenta. Eh, Puede ser que los aportes que dé sean significativos, pero puede que el estudiante se exprese mejor de forma oral y no de forma escrita. Entonces ya desde esa perspectiva ya se están teniendo dificultades, puesto que si el estudiante se expresa mejor de forma oral, puede que de forma escrita no se vean los aprendizajes significativos que él quiere, que se quiere tener sobre algún tema. Creo que los docentes deben tener la capacidad, la facilidad de identificar esos estilos de aprendizaje de sus estudiantes, de esos los tonos, las voces con los que ellos se comunican para nosotros comprender qué es lo que quieren decir y cómo lo quieren decir, sin dejar de lado que la educación a distancia necesita profesionales comprometidos y acorde con las exigencias de la sociedad del conocimiento, donde las competencias, cualidades y el cumplimiento efectivo del tutor tienen grandes implicaciones con el éxito o el fracaso del estudiante virtual que se inserta en este sistema, que surgió con el propósito de traspasar las limitaciones tanto geográficas como temporales. Para ello se emplea la tecnología en toda su expresión, y de esta manera construir comunidades de aprendizaje que se caractericen por la reflexión, la reconstrucción y la generación de aprendizajes que den respuesta a los contextos donde se desempeñan. Los tutores en la moderación de ambientes virtuales pueden enriquecerse y pueden hacer un ejercicio adecuadamente en los cursos virtuales. Deben poder manejar unos tonos que sean adecuados. El tono forma parte de las estrategias avanzadas de moderación, que es un aspecto crítico de la moderación. Entre los tonos se disponen, por ejemplo, el cultivante, el curioso, el humorístico, el analítico, el imaginativo, el informal, neutral, juguetón, también está el meloso o el abogado del diablo. En los cursos en línea, la mayor parte de las actividades se desarrollan, pero haciendo uso de textos. Es por eso que el tono tiene que ser incorporado de manera consciente o pensada en que la educación presencial es un curso en línea y es fácil malinterpretar la comunicación textual debido a que el discurso del autor no va acompañado de sus gestos. El autor no muestra expresiones faciales para ilustrar las palabras, entonces por tanto los tonos mantienen las interpretaciones erróneas a un mínimo y generalmente realzan el placer que sienten los participantes al leer sus mensajes. Por ello es importante la selección del tono adecuado y conocer las clases de tonos que hay disponibles. Muchas gracias por la atención prestada. Soy Isabel García Morales y un feliz día.
En conclusión, podemos decir que si se encuentra una manera bien adecuada para dirigir ambas formas de enseñanza, entonces pues serían muy válidas las dos. Pues lo importante es que pues al generar esos espacios de enseñanza y aprendizaje, el estudiante pueda comprender mejor todo lo que son los conceptos, los temas y pues los demás hechos que se dan en el aula de clase, ya sea esta pues de manera virtual o presencial. También es importante destacar que según los ritmos de aprendizaje que presenten los estudiantes, entonces se verán como más compenetrados con un modelo o con el otro. Entonces ya acá se puede pues como evidenciar que si un estudiante es más autónomo, más ligado como por aprender algo acerca de algo, entonces él se va como a enfocar más por la educación virtual, ya que allí él se puede enfocar como pues en el área que él quiere aprender. Y si el estudiante es como más dependiente, que simplemente está como por cumplir, pero más sin embargo quiere construir conocimiento, entonces pues se irá como más enfocado en la educación presencial. Ambas maneras de aprendizaje son esenciales, pues lo fundamental acá es la construcción de conocimientos y para así pues como que se lleve pues a los estudiantes y a los docentes a que se dé pues como un proceso de reflexión. A través de ese proceso de reflexión que se logra, que los aprendizajes pues que se generen sean para toda la vida y sean significativos, que pues es el ente fundamental o lo que busca, el objetivo macro que busca la educación. Este es un video elaborado para la asignatura Moderación en Comunidades Virtuales de Aprendizaje.